Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cuáles son las 5 mejores aves para principiantes. Por lo que si estás pensando en iniciarte en esta maravillosa afición, presta atención, que empezamos. ¿Estás pensando en introducirte en el mundo de las aves? Si es así, probablemente te estés preguntando qué especie es la ideal para empezar. Con tantas opciones, puede parecer difícil saber cuál es la mejor opción para ti, pero no te preocupes porque estoy aquí para ayudarte. Hoy te voy a hablar sobre las 5 mejores aves para principiantes, ya que son especies fáciles de cuidar, sociables y perfectas para quienes quieren comenzar en esta maravillosa afición. Para comenzar, vamos a hablar de un clásico, que es el periquito australiano, también conocido como perico. Este pájaro alegre y colorido es una de las mejores opciones para quienes nunca antes han tenido un ave por varios motivos. Uno de los principales es su resistencia y adaptabilidad, puesto que a diferencia de otras aves más delicadas, los periquitos son bastante robustos y pueden adaptarse bien a diferentes condiciones ambientales, lo que los convierten en una opción perfecta si aún no tienes mucha experiencia en el cuidado de aves. Otra gran ventaja es que no requieren de un espacio enorme para ser felices, aunque como siempre digo, es fundamental que tengan una jaula lo suficientemente grande para poder ejercitarse y vivir cómodamente. Incluso si son periquitos papilleros, puedes dejarlos volar libremente por casa, siempre y cuando estén en una habitación segura para ellos. En cuanto a su alimentación, tienen una dieta bastante básica, cuya base principal son las mezclas de semillas, aunque para que estén sanos y felices es fundamental complementar su dieta con diferentes alimentos como las frutas y las verduras. Además de ser fáciles de cuidar, los periquitos son aves muy sociables, a los que les encanta interactuar con otras aves, e incluso si han sido criados a mano desde pequeños con nosotros mismos. Por lo que si buscas una mascota sociable, inteligente, juguetona y fácil de cuidar, los periquitos son una gran opción. Por el contrario, si estás buscando una ave más independiente y que no requiera tanta interacción, los canarios pueden ser tu ave. En la actualidad, existen una gran variedad de canarios de diferentes colores, tamaños y diseños, aunque sin duda alguna lo más característico de estas aves es su melodioso canto. De la misma manera que los periquitos, la mayoría de razas de canarios son bastante resistentes, por lo que con los cuidados adecuados son poco propensos a contraer enfermedades y son relativamente fáciles de cuidar. Únicamente necesitan una jaula limpia, del tamaño adecuado, equipada con los accesorios básicos como comederos, bebederos y perchas, y su alimentación se basa principalmente en mixturas de semillas específicas para ellos, complementada con pequeñas porciones de frutas, verduras y plantas silvestres varias veces por semana, y algunos complementos como el calcio o la pasta de cría. En tercer lugar, si lo que buscas es una ave de mayor tamaño para tener suelta por casa, para mí lo mejor es una ninfa. Lo que realmente distingue a las ninfas del resto es su personalidad, porque son aves muy tranquilas, alegres, ingeniosas y cariñosas, a las que les encanta estar e interactuar con sus dueños prácticamente la mayor parte del día, lo que las convierte en compañeras ideales para quienes buscan una ave a la que poder acariciar y con la que poder jugar e interactuar, ya que son aves curiosas y juguetonas que disfrutan explorando su entorno, por lo que siempre están activas y entretenidas. Además, los machos tienen una habilidad especial para imitar sonidos, y aunque no son tan habladoras como otro tipo de loros, las ninfas pueden aprender a silbar melodías e incluso imitar algunos ruidos del entorno, como el timbre de la puerta o sonidos de la televisión. Eso sí, como toda ave doméstica, demanda mucha atención, por lo que si te decantas por esta opción, asegúrate de que tienes el tiempo suficiente para ella. En términos de cuidado y mantenimiento, las ninfas no son muy exigentes, son bastante resistentes, aunque no por ello tenemos que despreocuparnos de su alimentación y de su higiene, y se adaptan bien a distintas opciones, siempre que se les proporcione una jaula del tamaño adecuado, con diferentes juguetes, para mantenerse activas tanto física como mentalmente, y por supuesto siempre que se les preste la atención necesaria. En resumen, las ninfas ofrecen el equilibrio perfecto entre una ave interactiva, fácil de cuidar y resistente. Los agapornis, inseparables o pájaros del amor como también se les conoce, son una de las aves preferidas por los amantes de los pájaros domésticos, ya que son aves muy adorables. Como su propio nombre indica, son animales muy sociables, que tienden a formar lazos muy fuertes, ya sea con otra ave o con su dueño, lo que los convierte en compañeros muy cercanos y leales, por lo que si decides elegir un agapornis como mascota, pero no tienes el tiempo suficiente para dedicarle a lo largo del día, lo recomendable es que consideres tener una pareja para que de esta manera se hagan compañía el uno al otro. Además, tienen una gran personalidad y disfrutan mucho de la interacción, porque son aves inteligentes, juguetonas y curiosas. Los agapornis son fáciles de cuidar, relativamente resistentes y su alimentación es simple, puesto que se compone principalmente de una mezcla de semillas, frutas y verduras frescas, lo que los hace adecuados para quienes no tienen mucha experiencia en la cría de aves.
y aunque necesitan algo de atención y estimulación mental para mantenerse felices, no requieren de un espacio enorme, simplemente necesitan una jaula del tamaño adecuado, con sus comederos, bebederos, perchas y juguetes para mantenerse entretenidos. Finalmente, tenemos al diamante mandarín o zebra finch, un pequeño pajarito que es perfecto para los criadores principiantes, porque son aves muy fáciles de mantener y que no necesitan un espacio demasiado grande al ser bastante pequeños. Con una jaula de 60 centímetros aproximadamente es más que suficiente. No obstante, a pesar de que son fáciles de mantener, requieren un poco más de tiempo a la hora de la limpieza que el resto de aves que he ido comentando a lo largo del vídeo, ya que por decirlo de alguna manera son pájaros un poco más sucios, y aunque son aves con una gran resistencia frente a enfermedades, es esencial limpiar su jaula constantemente. Su alimentación se compone principalmente de una gran variedad de semillas, frutas y verduras frescas, les encantan las plantas silvestres como la pamplina, y también es recomendable ofrecerles con moderación otros complementos como la pasta de cría. Por último, recuerda que a la hora de elegir un ave como mascota es importante tener en cuenta una serie de aspectos, como por ejemplo los cuidados que necesitan para asegurar su bienestar, el espacio disponible y el tiempo que puedes dedicarle a lo largo del día. Un ave no es un juguete, es un ser vivo que requiere de nuestra atención y de nuestros cuidados para vivir cómodamente y feliz, por lo que es fundamental conocer sus necesidades específicas. Por lo tanto, antes de tener un ave, es clave que evalúes qué especie se ajusta mejor a tu estilo de vida. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy útil y como siempre, te espero en el próximo vídeo.